¡Uepa! Bueno, voy a introducir un poco esta segunda ronda de preguntas. Aunque no lo crean, hay una segunda ronda de preguntas. Entonces, sí. Bueno, yo creo que la mayor parte de las personas que nos encontramos en este conversatorio, en este encuentro, tenemos como muy abierto el espectro de la cultura. Si somos gente que absorbemos la cultura como no desde el prejuicio, sino desde el aceptar todas las manifestaciones culturales. Entonces, por eso es que estamos abiertos a hacer teatro, no solo por como intereses eh, específicos económicos, sino como hacer teatro para generar salud, hacer teatro para generar nuevas economías, hacer teatro para mejorar la educación, hacer teatro para mejorar la construcción mental y un montón de cosas. Entonces, hay una corriente que Gabriel ya la anunció un poco antes, que es la permacultura. Me imagino que algunas personas lo hemos escuchado en algún lugar, nos han dado un folleto, yo qué sé. Entonces, bueno, les explico un poco. La permacultura es como la nueva propuesta de una cultura. Es como que un montón de gente se reunió y dijo, bueno, a ver, la cultura en este momento en el planeta es así. Propongamos una nueva cultura. Entonces, la permacultura es la cultura de la permanencia, en el que todas nuestras decisiones no están pensadas para un fin inmediato. Es decir, yo en este momento voy a comerme una manzana porque me gusta, sino que yo me como una manzana en este momento porque estoy pensando en mi salud dentro de 5 años. Entonces, siento que el arte y la cultura en general, lo que todos y nosotros hacemos el día a día, gestionar estos espacios, deben estar pensados desde eso. Estoy haciendo un festival en este momento porque busco la permanencia del teatro, porque busco que en 5 años pasen cosas más. Y eso es lo que muchas veces nos jode el Estado, ¿no? Porque el Estado piensa de otra forma, no piensa de manera de la permanencia. El Estado da soluciones para el momento y por eso esas cosas luego se agotan o son obsoletas en 1 o 2 días. Entonces la permacultura es esto. Y dentro de la permacultura lo que proponen son 7 pétalos, o sea, 7 ámbitos de la vida. Entonces, ellos dicen, la gente de permacultura dice, bueno, si nos enfocáramos equitativamente en estos 7 ámbitos, capaz podríamos llegar a un equilibrio más sano para los seres, para la vida, para el amor y para muchas cosas que deben fluir de mejor manera en estos días, ahora más que nunca. Entonces, los 7 pétalos que enfoca la permacultura son salud y bienestar, construcción, gobernanza, economía, educación, arte, y se me está yendo uno, manejo de tierra. Y bueno, hay gente que también le suma la comunicación. Entonces serían 8, hay 7 y 8. Entonces, cada ámbito de estos tienen la misma importancia. Dentro de la permacultura, la economía no está sobre el arte. Y el arte no está sobre la sanación. Y la sanación está al mismo nivel que la gobernanza, que cómo nos organizamos, cómo nos gobernamos. Entonces es una propuesta muy interesante, ya que pone a todos los ámbitos en el mismo nivel. Nada es más importante que lo otro. Todo tiene que estar en el mismo nivel para que fluya y se interlacen estos nodos. Bueno, entonces como colectivo hemos estado como investigando un poco sobre la permacultura, hemos lanzado un poco de material teatral enfocado a cada pétalo. Y bueno, las preguntas que vienen van enfocadas a estos pétalos, a ver qué tanto sabemos de esos otros ámbitos. A veces estamos como muy centrados en el arte y la cultura y no nos empapamos de lo que está pasando a otros niveles. Entonces, las siguientes preguntas van por ahí. Capaz son cosas que no sepamos, está bien ignorar, es una oportunidad para aprender también. Así que libres de equivocarnos y libres de compartir lo que sabemos, que es lo que hacemos. Esa es la introducción al siguiente bloque. Y si en estos momentos luego se me apaga la cámara es porque está el celular sin batería y vuelve y va y vuelve. Pero les sigo escuchando. Así que eso, sigan compañeras con las preguntas. Bien, André, muchas gracias. Es muy importante lo que menciona Andrea en relación al aceptar también el equivocarnos. Hemos estado en ese mismo sistema en el que se equivoca no surge, no crece, no tiene éxito. Y creo desde lo personal o desde
desde el aprendizaje de la vida, creo que uno aprende más equivocando que de otra manera, equivocándose. Así que a disfrutar y desde, como dice el payaso, encuentre su error y eso lo va a hacer surgir. Así ha sido un poco la dinámica también desde el no pensar, no ser impulsivos, pero sí pasarlo más por el cuerpo, el sentimiento que la propia cabeza. Esta segunda parte la vamos a hacer fluir un poco más, entonces el que tenga la respuesta, el que quiera conversar, abre su micrófono, ¿sí? Y así también cortito y en breve, por el tiempo de todos, responderá, ¿sí? Bien, sin más preámbulos. La primera pregunta con relación a... Chan, 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 chan. ¿Cuáles son los costos básicos de vida en su país, en su territorio, en su localidad? Quien desee la palabra. O si no, volvemos a la dinámica anterior, porque no se me va a montones. ¿Sí? ¿Lo prefieren así? Ya se asustó Giovanni, ya apagó el micrófono. Ya lo prendí, pero no voy a responder. Bueno, No quiero ser último. Yo quisiera intervenir. En realidad, acá el costo de vida para un peruano en realidad se supone que debe vivir con 1.500 soles, lo que vendría a ser más o menos $450, que en realidad es bajo, en promedio de otros países. Pero en realidad el sueldo mínimo termina siendo 950, que no alcanza casi para nada. Entonces, en un hogar promedio trabajan 3 a 4 personas y aún así no les alcanza. Además que hay los mismos sistemas económicos acá han hecho que hay un boom inmobiliario, pero ese boom ha significado ganancia para las grandes empresas y no para la comunidad. Ahora el Estado te da un bono para que compres una casa si recién te casas, pero si te dan 25.000 soles, en realidad hace unos años esos 25.000 soles significaban algo. Ahora los departamentos han subido 10 veces más y esos 25.000 soles no te significan nada, ¿no? Poquito a poquito, así disimuladamente, van subiendo los costos en la canasta básica familiar, haciendo que, por ejemplo, personas migrantes que viven en Lima tengan que un poco invadir el suelo que es comunitario para hacer sus huertas o buscar alternativas para poder paliar de alguna manera esos costos, ¿no? Por ejemplo. Eso en grandes rasgos, ¿no? Porque es un tema muy amplio para tocar. Gracias, Ángelo. Bueno, sí, aquí presente, Soacha presente. A mí sí me gustaría de pronto compartir un poco la experiencia de lo que es nuestro municipio, nuestro territorio, porque, pues infortunadamente, como les había comentado previamente, el municipio de Soacha es un municipio que pues lleva años de violencia, de pronto también un poco de injusticia y que se convierte en un municipio por ser muy cercano a la ciudad de Bogotá, pues que infortunadamente trae consigo muchas problemas que fue la comunidad, ¿no? Soacha es un municipio dormitorio, es un municipio que la gran mayoría de personas que viven acá pues pagan un arriendo, rentan una vivienda para vivir, es muy único. Estamos hablando de que son casas totalmente, pues, o edificaciones, ¿cierto? Y por ello, pues, hace que se sobrepoble un poco también el municipio. Actualmente somos más de 1 millón de habitantes. ¿Soy yo o...? No, a mí también se me está quedando pegado, David. Sí. Se le fue. Ese es el problema de hablar de cuestiones de Estado y todo. El Estado nos manda a cortar el internet, no podemos hablar de eso. Sí, no es broma, no es broma. Han intervenido, no quieren que nos organicemos. Sí, pero bueno, ahí vamos en la lucha. Es un municipio pujante, el municipio de Soacha, que ha podido salir adelante frente a todas esas adversidades. Entonces, yo creo que efectivamente, si hablamos de pronto de calidad de vida, pues infortunadamente no todas las necesidades están satisfechas aquí en el municipio de Soacha. Ha crecido bastante y las comunidades que se encuentran en la periferia, que se encuentran en las montañas, pues muchos de esos sectores no cuentan con necesidades básicas, el agua potable, que es el mismo vital que puede tener pues cualquier ser humano. Entonces eso también pone en aprietos y juega bastante con la dignidad de pronto de las
personas. Y no es solo Soacha, yo creo que también son ciudades que geopolíticamente, cuando están muy cerca de la capital, pues surgen este tipo de inconvenientes bueno, a pesar de todo esto, y como les digo, es un municipio que ha podido salir adelante. Bien. Nosotros como Aragua, a diferencia de ustedes, compañeros, no trabajamos, o sea, nosotros no habitamos el territorio, nosotros vamos y compartimos nuestro trabajo en territorio. En el Guasmo cada vez tiene mayor plusvalía, pero el sector donde estamos, que es el sector de Estela Maris, Guasmo Sur, todavía adolece de un alcantarillado, por ejemplo. ¿Ya? Y uno de los signos por el cual ellos no tienen alcantarilla, no tienen los recursos básicos de una manera mucho más eficiente y adecuada, es porque es un sector que sí tiene una actitud crítica frente al gobierno local, ¿no? Que es el municipio. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos tratado de armar proyectos más permanentes en la comunidad y no hemos podido, porque evidentemente no se puede realmente con los recursos que nosotros generamos, es imposible, porque la logística de ir allá, de permanecer allá, de estar allá es bien costosa, ¿no? Pero como les digo, la palabra clave aquí siempre ha sido un desafío. Tratamos de congregar y trabajar por colaboración, ¿no? Por esas alianzas de amigos estratégicas y de la comunidad para seguir adelante. Evidentemente que para la cultura, uno de los primeros rubros que se cortan es las artes. Por lo tanto, la autogestión, y yo sí, en este momento, nosotros somos muy autocríticos con nosotros mismos, porque no somos buenos gestores, no podemos, podemos dar talleres, podemos convocar, pero a nivel de gestión hay un compañero que hace la gestión no alcanza, ¿no? Y además porque tiene sus propios proyectos, ¿no? Individual. Entonces, sí, es una de las falencias que tenemos, pero que a pesar de eso, permanentemente tenemos la colaboración de compañeros que saben hacer esta gestión, que nos colaboran desde afuera, y de esa manera vamos construyendo, ¿no? Esos espacios, ¿no? La universidad, que es como un patrocinador así inmediato, en estos momentos ya sabemos cómo está para hacia dónde va nuestra universidad pública. Por lo tanto, estamos básicamente a la deriva, ¿no? A la deriva de lo que acontezca de aquí a unos cuantos meses en nuestro país. Y algo, bueno, como decía Marcelo, saliendo de broma, es como que algo real. Esta opresión que mantenemos como gente de pueblo, no sé, quizás el término es un poco despectivo en cuanto a los que vivimos en sectores apartados. Marcelo hablaba del Guasmo, yo les puedo hablar aquí cerquita de la universidad, de 4 cuadras vivo yo y no cuento con calles asfaltadas o alcantarillados o cosas por el estilo. O sea, es una realidad bastante compleja. Pero lo que sí quisiera enfocar y ponerlo como más que en tela de debate, de diálogo, es el hecho de cómo vamos a empezar a generar recursos de aquí en adelante, no como artistas, no hablando del término artista, sino hablando del término de gente común, ¿no? Si se dieron cuenta ahora con esto de la pandemia, las redes sociales se llenaron de microempresarios sin ninguna preparación, sin ningún estatus de conocimiento ni nada, sino que simple y llanamente, sabes que yo ya no estoy generando recursos, ya me botaron de mi empleo, ¿qué hago? Ahí están las redes sociales, puede empezar a vender, se empezaron a abrir páginas de trueques, se empezaron a abrir páginas de subasta, páginas de donaciones para poder de una u otra manera un poco ir parando esta situación que nos empieza a mermar y que nos sigue mermando, porque esto no va a parar quién sabe hasta cuándo. Entonces, ahí es donde nace lo complejo, ¿no? No podemos hablar de un valor de una canasta básica hoy en día porque no sabemos en verdad dónde vamos a terminar. ¿Dónde vamos a terminar? Estos compañeros que empezaron a trabajar con una microempresa y que empezaron a generar un recurso y que sí, obtuvieron un recurso gracias a aquello, hoy por hoy ya esa microempresa tampoco les está funcionando. Ya la gente ya no les está comprando. Yo ya te compré porque eras mi amigo, porque eras mi pana, porque necesitaba apoyarte, pero ya tampoco tengo el recurso para comprarte. Entonces todo aquello empieza ya a crear una situación más compleja, mucho más compleja. Entonces hablar, como lo decía Andrea, hablar de aquí a 5 años de una canasta, de
de generar un ingreso va a estar súper que complejo, aún para los que mantenemos un trabajo fijo. O sea, en mi caso yo trabajo para una institución pública, genero un sueldo, pero ese sueldo ya no es lo mismo, pues ya no alcanza para lo mismo. Mi esposa y yo trabajamos acá y tenemos solo 2 hijas, pero aún así ese sueldo no nos alcanza. No nos alcanza. Y llega el fin de mes y buscamos forma y manera de pagar deudas y generar otro ingreso para poder irnos manteniendo. Como por poner un ejemplo, para que ustedes se vayan dando cuenta cómo está esta situación. Y ni hablar de gobiernos locales o gobierno como tal, porque eso ya es una tela para cortar mucho más grande y ahí sí nos van a cortar el internet, como decía Marcelo. Si es que alguien más quiere agregar algo más al tema, o pasamos a la segunda pregunta. Por ahí, ¿alguien? No. Hasta leer la segunda pregunta sería, en breves rasgos, ¿cuál es el principal producto de exportación de su país? Oye, penitencia, el que no sepa. Mentira. En Ecuador, el banano. Ecuador, banano, o sea, nosotros dependemos netamente del petróleo, o sea, no hay que hacerle mayor cosa. Y sobre todo con eso ahorita, con la caída que ha tenido, pobre país, está hecho pedazos. Pero de ahí, por el banano, el café, el cacao, sobre todo, hasta el camarón, nos regresaron los chinos. O sea, fue como... creo que ahorita las exportaciones como tal, hasta humanos hemos exportado. Durante la época del feriado bancario, lo que más exportamos fue humanos, fue nuestra capacidad intelectual, fue nuestra capacidad laboral. Creo que entre todos hemos exportado todo realmente, por lo menos desde aquí a Ecuador. Hasta aquí llegan los bananos, pues. Yo todos los días me como un banano ecuatoriano. ¿Cuánto cuesta un banano ecuatoriano ya? Uy, el kilo está como a 1.200. Como 1.200 aproximadamente, será un poco más de $1. ¿Y cuántos guineos más o menos llegan? Más o menos bananos, unos 5 o 6. Bueno. No, unos 5 más o menos. Sí. ¿No? No, un poco más, un poco más. Un poco más de precio, dice Gaby. ¿En dólar? Por ahí yo me atrevería, si es que no me unos equivoco, $2. Wow. Los 50 capaz, los 4 o 5 plátanos, no sé si por ahí. Marcelo. Sí, son como $1.50, 5 plátanos por $1.50. Yo me acuerdo son como que... $2.50 en Ajá, total. Acá, casi dos. ¿Casi dos? Banano. Sí, casi 2. Bueno, acá, como se cultiva acá, pues 10 centavos, ¿no? 10 centavos. 10 por $1, ñañito, lleva y que sin está embargo, blanca. Pero ¿quién como ustedes? Porque lo que producen se los venden barato. Acá no pasa eso. No, Acá... es que ahí viene la nota, ¿no? Del que cultiva al que produce, al que exporta, y ahí está la brecha, y por eso las grandes diferencias, ¿no? El Ecuador no es un país pobre, sino mal distribuido, dicen, y la riqueza está muy mal distribuida, y mientras ya sabemos los tengan los núcleos de poder, estamos jodidos. El Perú tampoco es un país pobre, es un país corrupto nada más. Bueno, agrego eso. Y lo Bueno, yo creo que ahí bien. todos sonreímos, ¿ah? Todos estamos en la misma. Sí. Pero a eso, bueno, yo uso un eufemismo, tú eres más directo, Ángelo, y es verdad, o sea, es que eso es. La distribución se va en otras cosas que no tienen que ver nada con la justicia social. Y estos temas también deberíamos nosotros profundizarlos, ¿no? Yo creo que deberíamos en algún momento también tener una línea de pensamiento mucho más, primero más visible y por lo mínimamente común, ¿no? Mínimamente común, porque nuestros países son comunes también, ¿no? Hay muchas diferencias, pero también hay muchos que nos aglutinan, ¿no? Que nos mantienen entonces yo sí creo que en algún momento también, y esto te lo dejo, Gabriel, para que podamos un poco profundizar esto, ¿no? Y para aprender también, porque de eso se trata, ¿no? Parece mentira, pero estamos también, a pesar de que tenemos esta herramienta, estamos muy distanciados, ¿no? Estamos muy distanciados. Y yo creo que aprovechar la pandemia para también acercarnos y tomar realmente una postura mucho más
no sé si más fuerte, más visible, pero en todo caso que se conozca más, y eso es bastante ya. Buena observación, Marcelo. Creo que también esta coyuntura nos permite también eso, unirnos. Si bien en territorio físico estamos tiempos complicados, pero también hay estas alternativas, ¿no? Lo importante es el poder generar esa comunidad virtual incluso. Sí, sí. Adelante, Yo creo que, bueno, el tema económico también es un tema, mira, que tiene un montón de tela que cortar. Y yo creo que estos encuentros también, voy a tomar ahí la palabra al compañero de Ecuador, deberíamos hacerlos más seguidos, ¿no? Aunque para mí es todo un peo, pero prometo tratar de poder estar, porque, porque más allá incluso de que nosotros, bueno, sí, nos conocemos, cada quien dentro de sus espacios haciendo un festival y vamos a hacer la ruta cultural latinoamericana o la red, es importante tener un perfil, y tener un perfil no solo desde el tema cultural, sino también político, pues, ¿no? A lo mejor, evidentemente, somos diversos y cualquier conversación que se establezca en el marco del respeto y de comprender esa pluralidad, pues no, yo creo que va a surgir bien una conversa, pero evidentemente nosotros tenemos que empezar a juntarnos para poder fortalecernos, ¿sí? Y conocernos y generar ese perfil para, para seguir andando juntos, ¿no? Yo creo que como el primer paso, bueno, el primer paso creo que fue ese grupo que dijo este pana que no lo dejan hablar, eso es culpa de los administradores de la, pero, ajá, Giovanni, estoy contigo, pero sí, hay que, ese grupo de WhatsApp para mí fue el primer paso y lo dije ahí en el grupo, o sea, no solamente para vernos y conocernos, sino además para fortalecernos, para enriquecernos, para emanciparnos, ¿no? O sea, esto yo sí creo que dentro de 5 años, si nosotros nos organizamos, si nosotros nos juntamos, podemos, pues, se pierde de vista lo que nosotros podemos hacer desde la organización, como solamente como organizadores de festivales. No, ya, ahí somos productores, somos generadores de muchas cosas y hay gente que cree en nosotros, que confía en nuestro criterio y que está ahí a nuestro lado, acompañándonos en un proyecto que, bueno, que se pierde de vista. Yo sí creo que se pierde de vista. Hablar de economía, bueno, aquí en mi país estamos, es un tema muy complicado que de verdad por eso no hablé y espero la próxima pregunta. Y en cualquier otro momento puedo hablar con cada uno de ustedes en particular y conversar un poco del tema político y económico, pero por aquí, bueno, sería muchas horas más de conversa. Sí, bueno, perdón. Para poder dialogar. Hay una necesidad Sí. de diálogo y organización sobre todo, ¿no? Y lo que decíamos al principio de reconectar. Que precisamente por ahí va también la tercera pregunta, y va en términos de qué conocimientos se tienen en relación a los pueblos originarios de su país y con qué población se identifica, si es que se identificase entre ellos. Bueno, yo quisiera intervenir.
Bueno, el Perú es un país muy pluricultural en cuanto a riqueza de pueblos originarios, ¿no? Tenemos acá más de 50 lenguas originarias reconocidas, de las cuales en realidad eran 63 que se han ido varias perdiendo a lo largo del tiempo. Personalmente yo en realidad soy de varias generaciones atrás netamente costeño, o sea, del lugar donde soy, que es una comunidad muy antigua, previa a los españoles, no ha tenido mucha influencia de los incas incluso. Pero por ejemplo, hablando del tema del festival y del tipo de teatro que hacemos, esta multiculturalidad, esta pluriculturalidad, nos ha hecho ver a nosotros que no podemos identificarnos con una sola, ¿no? Sino que de repente tomar aquellos temas que pueden identificarnos a todos, que principalmente, y curiosamente, y supongo que debe pasar en otros países, son las problemáticas, ¿no? Porque muchos pueblos originarios lo que viven es en realidad coger lo que le conviene al sistema para volverlo moda, y después el resto queda maltratado, ¿no? Es más, acá en Perú hay con el respeto que merecen los compañeros cuentacuentos o narradores orales, que toman las historias, las costumbres, los mitos de algunos pueblos originarios, habiendo en los mismos pueblos originarios estas personas que hacen ya estas narraciones orales con una riqueza propia de su cultura, con una idiosincrasia que debería ser rescatada y que no son los protagonistas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy educador en formación y educador artístico, ¿no? Y por ejemplo, en todos los años de la escuela ya estoy por terminar y nunca hemos hablado del tema de interculturalidad, ¿no? A pesar que hay una problemática que debería ser resuelta desde ese lado, ¿no? Hay muy poco teatro quechua, hay muy poco teatro aymara, hay muy poco teatro, o desde cualquiera de las miradas, hecho en lenguajes originarios de la selva. Entonces, es una problemática muy, muy grande acá, ¿no? Muy grande, y que a pesar que por todos lados se comercializa en el país la idea de que sí, estamos rescatando la cuestión originaria y todo, en realidad uno en concreto no lo puede ver, ¿no? Y lo ve sobre todo cuando las comunidades originarias protestan porque les quieren derrumbar, o les quieren cercenar al APU, donde han encontrado cierta empresa gringa un posible reducto minero, ¿no? Entonces, ahí se olvidan de la interculturalidad y los matan, los reprimen, les echan bombas, ¿no? Lo mismo que pasa en países como los de ustedes, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más por ahí que quiera hablar un poco sobre su identidad? Por favor, Marcelo. Marcelo, por favor. Sí, sí, mira, a mí me da pena tocar este tema, en Chile. Creo que Chile es un país de mentira, de partida. Es un país de mentira, un país de saqueadores, es un país que no tiene ningún respeto con su madre. Mira lo que estoy diciendo, me hago cargo de lo que digo, porque hacemos oídos sordos al grito de nuestros pueblos originarios, nos hemos aprovechado, hemos robado, digo hemos porque vivo en este país, y creo que todos de alguna forma somos responsables de eso, porque si bien es cierto hemos intentado hacer algo, quizás todavía no ha sido suficiente. Claramente no ha sido suficiente. No ha sido suficiente lo que han hecho nuestras generaciones anteriores. Creo que hay mucho por hacer. Se sigue torturando, se sigue golpeando, se sigue asesinando a nuestros pueblos, especialmente a nuestro pueblo mapuche. Se siguen robando sus tierras, se sigue aniquilando la cultura, anulándola, lo que por derecho propio tienen. Creo que estamos en una deuda gigante con el tema de nuestra cultura real, originaria, de nuestra sangre. Se habla de que según algunos estudios, hablan que entre el 60 y el 85% de las personas al azar que fueron testeadas a nivel de ADN contaban con genética ancestral.
y todavía seguimos negándolo y seguimos hablando de ellos, de el pueblo, ellos, los que estaban allá, ellos ya perdieron hace mucho tiempo, cuando en realidad somos nosotros los que hemos perdido nuestra propia identidad. Tenemos una gran cantidad de presos políticos mapuches que están siendo, tenemos claramente al Machi Celestino, que ha vivido situaciones terribles a través de huelgas de hambre, han habido asesinados, pueblos totalmente saqueados que vinieron desde Europa, claramente lo sabemos, en Magallanes, en la provincia de Magallanes, los Selknam, que se los llevaron como en muchos pueblos de nuestra Latinoamérica, fueron llevados para ser exhibidos en zoológicos de seres humanos en Francia y en distintos países. Creo que este tema no puede quedar en el... claro, no, agradezco que se haya tocado y ojalá se pueda seguir tocando durante toda la vida hasta que se haga justicia y hasta que, como se dice en Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre, porque es la única alternativa que tenemos. Gracias por eso, porque estamos al debe. Gracias, compañeros. Estamos con me los llegó a- mapuches. Me llegó Estamos con a ustedes. parar los pelos. Sí. Lo estamos viviendo Sí. y no hace poco, sino que no más que hace una semana se hizo un nuevo golpe duro a nuestro pueblo mapuche. Sí, nosotros, Y bueno, nosotros acá estamos muy atentos, digo nosotros, un grupo de compañeros, los arahuas, gente cercana que compartimos amistades, ¿no? Con el pueblo chileno. La verdad que nos están dando un ejemplo ustedes. Mm. Vivimos momentos sombríos, hermano. Y realmente en octubre tuvimos nosotros un momento muy crucial, ¿sí? Muy crucial. Y ahí sí habría que dilucidar un poco y hay que tener mucho cuidado porque la contaminación, la incertidumbre, la no claridad nos puede ganar, ¿no? Pero desde acá, por lo menos mi generación y un par de generaciones están muy atentos porque lo que están haciendo, sobre todo de este momento de resistencia, de lucha, es muy loable, ¿no? Muy loable de ejemplo. Y la verdad que hay una especie de incertidumbre también, de falta de qué más, cómo ayudar, cómo hacer, ¿no? ¿Qué estrategia es la mejor para colaborar y que de una vez se establezca un mínimo, ¿no? Ni siquiera todo, ¿no? Un mínimo. Y yo creo que sí es importante tener una conexión, hacer redes. Conversábamos la otra vez en unas redes y hablábamos de reexistir, ¿no? Tenemos derecho a existir y eso hay que comenzar a trabajarlo duramente, ¿no? Acá, evidentemente, se hace mucho más complejo las organizaciones en la sierra, allá el Gabo, los compañeros de Comi Bebe tendrán mayor, porque allá está la capital y sabrán cómo se maneja de mejor manera. Nosotros somos de la costa y acá, a pesar de que no es el centro, la represión también fue muy fuerte en octubre, sin ninguna estrategia de cómo contrarrestar aquello, ¿no? Nos falta mucho volver un poco a esas organizaciones que antaño anhelábamos y pensábamos de otra manera.
Y la única cosa que sabemos hacer es esto, ¿no? Conversar, hablar y hacer mucho teatro, ¿no? Todo el que podamos hacerlo. Creo que es un momento de fortalecernos y nada, comenzar a edificar nuevas redes de existencia, ¿no? Eso. Yo Así quería es. agregar algo cortito nomás, que me ha hecho recordar de lo que hablaba Marcelo, ¿no? De repente, como organizadores de festivales, y hay un festival en especial que nos ha dado el pie a la mayoría, deberíamos de volver a hacer que la utopía vuelva a vivir, ¿no? Porque la utopía vive era el lema de Entepola en sus primeros años, y deberíamos luchar por eso, ¿no? O sea, que no nos quiten el derecho a soñar, ¿no? Como decía un cantautor chileno, ¿no? Eso creo que compartimos mucho la indignación, ¿no? Nosotros desde Perú, y de repente Paul me podrá dar razón, no tenemos esa indignación en masa, ¿no? No existe. Nunca nos hemos bajado una dictadura, a diferencia de otros países como Chile, por ejemplo. Fujimori se cayó solito, no se lo bajó. Es mentira, ya la marcha de los 4 suyos fue cuando ya Fujimori estaba ya perdido, ¿no? Entonces, no hemos logrado eso como nación todavía, ¿no? No nos podemos indignar, habemos muy pocos que lo hacemos, y a veces miramos a Chile con esa envidia sana de querer que nuestros estudiantes salgan a marchar, que las familias, yo estuve el 1 de mayo en Chile, y qué bacán ver a familias completas marchando ahí con la total libertad, banderas políticas de todo tipo en un solo lugar. Eso fue inspirador, y es algo que acá en Lima, siendo capital, nunca hemos visto, ¿no? O sea, una marcha se anuncia y automáticamente se cierran plazas, represión, y la gente ya vive hasta con miedo, ¿no? Y disfraza su cobardía en realidad con excusas que solo culpan al quien sí se atreven. ¿Cómo están, chicos? Disculpando, estaba en otra sesión, pero ya más o menos como que me he puesto al corriente de eso. Es algo bien cierto, y cojo algo de lo que dice Ángelo, y es verdad. El tiempo de ahora, de nosotros, de que si estamos, podría decirse, ¿no? Yo con mis 43 años de acá, en estos últimos años, más de 20, 25 años, hemos crecido con miedo. Y el miedo que antes sí había, ojo, antes estamos hablando del 80 para atrás, en el Perú, las masas universitarias eran las que dominaban aquí en todo, y lo hablo porque mi padre era dirigente, ¿no? Dirigente sindical en cuestiones del rubro educativo, y tuvieron en el gobierno, cuando entró justamente entre esos 80 y 90, y cuando entra a 90 lo que es Fujimori, ahí es donde comienza la persecución política, y todas las personas que reclamaban algo eran terroristas. Y hicieron y les impregnaron en la cabeza a esta gente, a todas estas padres, por decir, nuestros padres, tanto miedo que a sus hijos tuvieron que crearle de otra manera. Y somos pocos, porque yo me incluyo dentro de eso, que somos pocos de lo que tratamos de siempre hacer la lucha, quizás a través de nuestros festivales, y nos metemos en todos estos cambios, en estas peleas con el gobierno, con etcétera que podamos hacer. Pero hay muchos compañeros míos de cuestión de mi edad y todo, que no lo siguieron porque ya sus papás no los formaron así. Entonces, eso nos trae conciso a que nos lleve a decir, caramba, ¿no? Vemos lo de otros países que salen, que comienzan a dar su libertad de expresión y todo, pero es porque quizás ya ha habido una continuidad fuerte dentro de todos los países. El Perú, mucho lo humillaron. En el 80-90 demasiado lo humillaron, tanto lo humillaron que tuvieron que esconder las actitudes fuertes y revolucionarias de los hijos, y ya no les impusieron. Si nos dijeron, ¿no? ¿Quieres hacerlo revolucionario a tu hijo? Entonces mejor de una vez cómprale su cajón y entiérralo, porque así va a terminar. Entonces tuvieron que hacer que los papás dijeran, no pudieron. Por nuestra suerte, mi padre a los 3 nos hizo rebeldes sin causa, y los 3, mi hermano de mayor es político,
yo en parte soy en cuestión política cultural y mi otra hermana menor también dentro de lo que es este ámbito social también que trabaja. Entonces, los tres seguimos, pero somos mínimos, que no podemos de repente hacer una consistencia fuerte ante algo que pueda pasar. Lo que justamente sucedió con la obra que nosotros tenemos, que es Sangre bajo el sol, con eso del Baguazo, ¿no? Entonces, donde la gente de los Aguaruna, gente que nunca los habían tocado, salió, ¿no? Como las Mapuche de ahí de Chile, salieron así a defender lo suyo, porque nunca los habían tocado. Y por eso que desde ahí dijeron, nadie conoció ese tipo de raza peruana, porque nunca los habían tocado. Pero nosotros como ciudad, ¿no? Sí ya había un toque de nuestros padres, de nuestros abuelos, que ya les habían hecho tocar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir viendo cómo cambiamos a raíz de que nosotros estamos creciendo, ¿no? Y es producto ahorita nosotros como directores, ir en nuestro entorno, seguir creciendo y seguir formando líderes, ¿no? Sin miedo a qué decirle, sin miedo a utilizar algo, sin miedo a expresarse, ¿no? A decir, caramba, soy de mi lucha. Yo tengo mucha simbología por la cuestión de aquí, de la gente de cuestión de sendero y todo, y a veces me dicen, pues, pero no tienes miedo, que te confundan, pero ¿miedo a qué? Dígame si me encuentra un arma, creo que la única arma que tengo es mi cuchillo de pan, ¿no? Entonces, ¿qué más? Yo no entiendo, digo, mi arma está aquí en mi boca, en mi corazón, en mi cabeza, y eso es lo que yo estoy tratando de demostrar para que la injusticia no vuelva a caer dentro de nosotros. Ahorita está la gente peleándose, ahí está Ángel, lo que no me va a negar, los artistas abandonados en el Perú. Estamos abandonados, y creo que no tenemos en muchas partes. Estamos abandonados, pero miren cómo el gobierno regala plata, mira cómo sigue regalando, miren cómo sigue dando cosas, miren cómo sigue buscando este dinero. ¿Y a nosotros qué? ¿No? Y siguen, lamentablemente yo estoy ahí con una bronca con los artistas un poquito, como dicen, más mayores que uno, ¿no? Que hagamos esa nota de documento y documento. Y digo, no es de documento, hermano, es de pararse ahí, carajo, ahí mismo frente a esas delegaciones o a esos jefes para que digan, mira la cantidad de artistas que hay. ¿Qué hacemos mirando un Face? ¿Qué hacemos mirando una pancarta? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Pero bueno, cada uno con su estrategia, ¿no? Si nosotros ahorita no podemos hacer un festival que nos puedan ver, ahorita ya se llega a Molinos de Arte ahí en Chile, un festival recontra grande. Y ahora va a tener que ser virtual por todo lo que está pasando. Imagínense. Entonces, esas cosas para nosotros nos encierran, nos están como encerrando. Queremos salir, pero nos da miedo. Entonces, ¿qué hacemos con ese miedo? Tratar de buscar estrategias, así nada más, para poder salir, ¿no? Adelante y todo lo demás. Eso es. Muy bien, muy bien. Pasamos así rapidito a una siguiente pregunta con relación a la salud. ¿Qué tanto se usa la medicina ancestral en tu país? ¿Qué tanto tenemos relación con la medicina antigua de nuestros pueblos así mismo ancestrales? Medicinas relacionadas a las plantas, por ejemplo. Bueno, acá en el litoral, en la costa del Ecuador, en Guayaquil sobre todo, se redescubrieron con esta situación de la emergencia sanitaria. Se redescubrió el jengibre, por ejemplo, y todas estas aguas que nos daban nuestras abuelitas, ¿no? La hierba luisa, el anís, el orégano, que parece mentira, pero que han funcionado, no sé si como una especie de medicina, pero ha contribuido a que la gente por lo menos se sienta bien, como respaldado en todo eso, ¿no? Y era lo más inmediato y parece mentira que era lo más fácil de encontrar, ¿no? En ciertos momentos, un poquito más carito, pero se encontraba y se encontraba en abundancia. Habría que pensar que la botánica en su momento y esto es un antecedente de toda medicina, ¿no? Y creo que más allá de creer o no, ha sido muy útil, ¿no? Ha sido muy útil. Yo creo que ha permitido un poco como a equilibrar esos miedos que habían frente a la pandemia, ¿no? Ayudó mucho porque eran como preventivos, ¿no? Y ha calado un poco eso, ¿no? Y te cuento, por ejemplo, un hábito, a mí me gusta mucho el jengibre, no se habituaba a cocinar con jengibre y ahora
ya es como un condimento que no puede faltar en la mayoría de las. Entonces, quiero decir que en ese sentido, no sé si el miedo, no quiero asociarlo solo con el miedo, sino con la posibilidad de haber descubierto frente a estas circunstancias y reevaluar un poco todos estos saberes que están ahí, ¿no? Es lo que puedo decir y lo que puedo agregar. Por favor, Marcelo. Sí. rapidito. A mí me parece algo muy, muy interesante también esta pregunta porque creo que la utilización de las hierbas y todo eso es un muy mal negocio, pero no es un mal negocio para nosotros, es un muy mal negocio para las farmacéuticas, es un muy mal negocio para el sistema, porque finalmente, claro, el incorporar y el meternos todos estos químicos, lo que hacen es generar dependencia y producto de eso, ahí está el negocio. Compro esto, pero necesito más y más y más y más. Entonces creo, y desde la mirada optimista, y soy muy optimista en relación a esto, creo que si hay algo bueno que tiene esta cuarentena, esta situación, más allá de que sea verdad, mentira, yo no sé qué es, pero si hay algo bueno en esto, es que nos ha hecho volver a encontrarnos con nosotros y con nosotras, volver a encontrarnos y volver al origen. Y creo que tenemos una segunda oportunidad. Creo que tenemos una segunda oportunidad, el ponerle el pie al freno y decir, oye, volvamos, sentémonos, no puedo salir a comprar a la farmacia porque estoy con toque de queda, entonces, ¿qué me queda? Bueno, vuelvo al tema de las plantas medicinales. Cuando uno va a la feria, a la plaza de mercado, le dicen también ustedes, bueno, voy a la feria, ya no solamente compro fruta y verdura, a lo mejor uno puede pensar en comprar justamente el jengibre, que es tremendamente importante, la utilización de otro tipo de la menta, empezar a utilizar la ruda, empezar a utilizar otro tipo de medicamentos que o sea, otro tipo de medicinas que lo que hacen finalmente es volver al punto anterior, a lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios también, porque uno siente que esto, claro, esto me lo preparó mi abuelita, pero hasta ahí corta la cadena. Pero esto es herencia natural, es herencia de antaño, que viene de siglos y siglos y siglos. Y el cuerpo reacciona. ¿Y por qué digo que el cuerpo reacciona? Porque nosotros tenemos algo que muchos estarán de acuerdo o no, pero yo lo concibo como una memoria genética. Y en el minuto en que ingresa este medicamento, siento una mejoría porque esto está en mi ADN también, está en mi cuerpo. Entonces, vuelvo a entrar en sintonía. Creo que tenemos esta segunda oportunidad. Creo que podemos volver a darle la vuelta a este sistema y creo que nosotros somos los llamados a eso y las llamadas a eso. Sí, yo un poco como para incorporar algo más de lo que estás diciendo ahí, Marcelo. Em, Cuando conversé al principio estuve hablando de un espacio donde nosotros en teoría solo lo ubicamos en un principio para que las personas que venían a nivel nacional o internacional se quedaran a dormir allí, pero que en estos 8 años hemos generado pues todo un proceso de aprendizaje con ellos y en un principio, porque son casi todos pues profesores de educación, esto de manos a la siembra, y hay una materia en las escuelas desde preescolar hasta bachillerato que se llama manos a la siembra, y en cada escuela hay un huerto, ¿no? Entonces yo siempre así como que, bueno, hay quienes hacen eso y fino, como siempre yo como muy de lejos, respetando por supuesto todo ese proceso, porque asumimos que bueno, cada quien tiene algunas tareas, entonces bueno, mi aporte dentro del espacio es también como el tema cultural y bueno, vamos a hacer algunos talleres de formación y esos mismos chamos que son hijos de campesinos y que están yendo allí a trabajar la tierra, bueno, también tocan tambores o aprendieron a hacer títeres
o sí, también los involucramos en el tema cultural, pero en lo particular, a mí me llamó mucho ahorita este tema de la cuarentena porque, porque decidimos tener un conuco, nosotros los cultores, ¿no? Y se llama Conucarte. Entonces, estamos siendo, como dice una de las muchachas, aprendices conuqueras y estamos aprendiendo un poco también del tema del tema de la siembra. Entonces, bueno, hay varios lotes y el de nosotras, las mujeres, decidimos que fuese para el tema de la medicina, las plantas medicinales y los aliños, ¿sí? Las plantas, lo que también comemos, pues, para aliñar nuestras comidas. Entonces, bueno, quiero hacer la invitación, ahorita que estabas hablando del tema de que, bueno, más allá de ir a comprar, cuando vayamos a comprar verduras o frutas, también comprar este tipo de plantas medicinales, bueno, yo hago la invitación a que desde nuestro pequeño espacio, así sea muy pequeño nuestro espacio de donde vivimos, donde habitamos, siempre puede haber una estrategia para cosechar, para sembrar. Así que, bueno, es ahí. Hago como extensiva la invitación a todos y todas. Perfecto. Qué bien, gracias. Como para darle cierre a todo este gran encuentro, momento de entregarnos también en palabras, hay una última pregunta que vamos a juntarla y se relaciona al área de la educación y tecnología. Asimismo, la pregunta es, ¿se enseña teatro en las escuelas, colegios de tu país? Hablamos de la primaria, secundaria, en educación. ¿Y qué tan excluyente o incluyente es la tecnología del Internet en estos tiempos? Bueno, en Yo eso sí sí, quiero como para irme despidiendo. Ah, bueno, perdón, Alejandrita. ya. Ya está bien. Después le doy a mi querido Giovanni. Bueno, en este momento la educación se acaba de volver un no es para todos, definitivamente. Se acaba de volver un privilegio. O sea, es como yo lo estoy viendo y lo lastimosamente he tenido que vivirlo. Dentro de lo que son las instituciones privadas, por el hecho de ser privado, a lo mejor uno entendería que los padres tienen como el acceso a, y que por eso también tienen el acceso a poder pagar educación para sus hijos. Pero tampoco es muy cierto como se creería. Muchas de esas familias hacen muchos esfuerzos para pagar los estudios de sus hijos. Y entonces es exacto, muchos de ellos están todo el tiempo como contando centavitos para poder mandar a sus hijos a esas universidades que a lo mejor uno dice, no, es que esos muchachos sí tienen dinero, y uno se da cuenta que a lo mejor uno en la universidad pública entre todos se hacía más dinerito que los pobres chicos que están en las universidades privadas, por ejemplo. Entonces, ahora sí yo me he dado cuenta que se volvió ahorita, la pandemia lastimosamente volvió la educación un lujo. O sea, ahorita se acaba de convertir en un lujo, y un lujo al que cada vez menos tendrán acceso, porque la deserción escolar solo del anterior semestre acá es casi del 30% solo en el Ecuador. Veamos qué es lo que va a pasar ahora cada vez, porque más gente no va a mandar a sus hijos a la escuela por miedo a que el contagio, porque no hay recursos, ya no tengo con qué pagar el arriendo, entonces ¿cómo voy a mandar a educar? No hay cómo llegar, no hay cómo acceder fácilmente a cupos en las universidades públicas y en los colegios públicos. Entonces cada vez hay mucha gente que yo he visto que se están decidiendo por la educación en casa, o definitivamente perder este año. Hay mucha gente que ha tomado más bien esta postura del prefiero que pierdan un año a que pierdan la vida. Entonces es como, se volvió totalmente un lujo, y cuando realmente debería ser algo prioritario como el agua, ¿no? Pero si ni el agua muchas veces nos llega, la educación, y peor aún con este tipo de educación, ¿qué podremos hacer? O sea, ¿a dónde va a parar esto si sigue de esta manera?